Bienvenidos al personaje de la semana. Nuestro invitado de hoy es el profesor Serafín Martínez, filósofo de la Universidad Nacional con magíster en literatura hispanoamericana y quien trabaja actualmente en el posgrado de semiología en el área de literatura, también con especialización en lingüística y representante al Consejo Académico. Bienvenido, profesor. Buenos días. Él nos acompaña hoy para hablarnos un poco de lo que fue la celebración de ayer, el 23 de abril, el Día del Idioma. Profesor, cuéntenos por qué el Día del Idioma. Bueno, el Día del Idioma se ha planteado como una conmemoración a una coincidencia muy del azar, que es el día en que muere simultáneamente Shakespeare por un lado y Cervantes por el otro lado, el 23 de abril de 1616. Esta coincidencia se ha tomado como base para la celebración del Día de la Lengua Española. No sé si también se celebre en Inglaterra el Día del Inglés. A pesar de que mueren al tiempo, los dos escritores no son contemporáneos desde el punto de vista de su tiempo, ¿no? Cervantes es más viejo, nace en 1647, tiene una vida muy agitada, viaja a Italia, está en la batalla de Lepanto, la famosa batalla dirigida por Juan de Austria, está preso en Argel, secuestrado por unos corsarios, regresa a España, incluso en 1594 aproximadamente intenta venir a América, a Cartagena, buscando trabajo. Luego se ubica en Madrid y hacia 1602 aproximadamente es sometido a la cárcel por un problema de impuestos, era recaudador de impuestos y allí comienza a escribir el Quijote. Es un texto que la gente en ese momento lo entiende como en términos muy jocosos y él lo leía a los presos allí como una especie de divertimento en la cárcel. De tal forma que cuando aparece publicado en 1604 ya el texto era conocido y había sido leído en alguna forma antes de la publicación de la primera parte en 1605. Publicó luego una serie de novelas, La Galatea entre otras, y muere en 1616. Shakespeare no tiene una vida así más agitada que Cervantes, es un poco más calmado, más sereno, más ordenado, tiene una vida más burguesa si se quiere. Nace en Stratford-on-Avon y de allí se traslada a Londres, dura 20 años en Londres, no se mueve más de allí. Después de los 20 años regresa a su ciudad natal, Stratford, y allí muere el 23 de abril de 1616. Profesor, ¿qué significación tiene Shakespeare en esta celebración? Bueno, a mí me parece que el problema de Shakespeare es que se convierte en un dramaturgo, digamos, de mucha referencia en lo que podríamos llamar la literatura de la modernidad. Con Shakespeare ocurre un fenómeno que podríamos llamar excepcional. Es un escritor de mucha versatilidad, de mucha capacidad en el manejo estético de la construcción de personajes y construye una inmensa cantidad de personajes que le ha legado, digámoslo así, a la imagen artística, cultural de la cultura occidental. Macbeth, el Rey Lear, Otelo, entre las grandes tragedias, dramas que él escribe. Y incluso se ha llegado a decir que después de Dios es el que más personajes ha creado en la literatura occidental. Hay un debate muy intenso en el siglo XVIII alrededor del problema shakespeariano, que pienso que, por ejemplo, se puede resumir a través de la postura de Herder en Alemania, porque, digamos, el legado artístico de Shakespeare, que es un poco negado, digámoslo, por parte de la aristocracia europea, fundamentalmente por la aristocracia alemana. El rey Federico II, por ejemplo, el emperador, trata de menguar su capacidad artística, señalándolo como un escritor de la plebeyez, como un escritor demasiado contaminado de elementos populares. Y entonces el sector burgués ilustrado, Herder, por ejemplo, el mismo Goethe, hacen una defensa y se apropian, digámoslo así, intelectualmente del legado de Shakespeare. Y a través de esa reapropiación de la ilustración alemana
pasa a la cultura occidental como uno de los ejemplares, digamos, artísticos que se vuelven referencia del nacimiento de una cultura de la modernidad literaria en Europa. ¿Y Cervantes? Bueno, Cervantes no construye sino dos personajes realmente, el Quijote y Sancho Panza. No tiene pues esa versatilidad, digamos, lo de Shakespeare. Pero son dos personajes que entraron desde el primer momento en el imaginario de la cultura, de la mentalidad cultural europea. A tal punto que se convierten en un punto de referencia, por ejemplo, en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, con el romanticismo. Cervantes es tomado fundamentalmente como el creador de un personaje que se convierte en el paradigma de lo que podría ser el artista del romanticismo. Ese paradigma es entendido como un personaje altamente solitario, de una dimensión muy como extraordinaria, que se vuelve solo en su grandeza, que es el sentido del artista romántico. Y esa soledad porque es un personaje incomprendido, porque es un personaje que en su idealismo, en el tratamiento de los ideales, está solo, ¿cierto? Entonces, por esa razón es tomado como paradigma del romanticismo. Sancho Panza, pues obviamente es criticado porque se trata un poco de el símbolo del filisteísmo burgués, de la cosa prosaica, del elemento puramente rastrero, digamos así, materialista de la vida. Y entonces es estigmatizado, ¿no? Byron mismo pues señalaba que su admiración fundamental era el Quijote por encarnar el sentido ideal de la humanidad, el sentido de lo espiritual, de cierta sublimidad, digámoslo así, en el personaje. Y sabemos que Marx, por ejemplo, aprendió a leer español exclusivamente para leerse el Quijote, ¿no? Pero a ver, la significación del Quijote además tiene un sentido de, como dice Pierre Vilar, apuntar trasciende también a lo que podríamos llamar la expresión del corazón histórico de España de su tiempo. Es decir, va a expresar lo que llamaríamos el comienzo de la crisis del Imperio Español, que es simultáneamente la crisis de la sociedad feudal en Europa. Y esa crisis pues es manifestada allí en términos de una parodia. La parodia se manifiesta en el personaje del Quijote, que trata de asumir y reproducir en su tiempo los valores de la caballería medieval, los valores, digámoslo, del feudalismo. Y ese colocarlo a destiempo lo vuelve anacrónico. Entonces, hacer eso en el momento en que no le correspondía crea una parodia de algo que ya no puede, digámoslo, tener una vigencia histórica correspondiente. En ese sentido, el Quijote es un mal lector en el sentido de Nabokov. Nabokov señala que hay dos tipos de lectura. Una lectura que es aquella en la cual usted entra al texto, se identifica con el texto y trata de reproducir pues en esa identificación lo que el texto plantea. La literatura occidental de la modernidad está llena de malos lectores. El Quijote es uno, después Madame Bovary es otra mala lectora. Y las señoras de las casas que ven las telenovelas también son malas lectoras, porque si no allí lloran pues frente a la telenovela, esa también es una mala lectura, ¿cierto? Entonces el Quijote no toma distancia de la lectura de la novela de la caballería medieval. Recuerde que al comienzo del Quijote el personaje es un lector y se encierra pues a leer toda la novela de la caballería medieval, particularmente la Amadís de Gaula. Pero se identifica de tal forma que trata de volver a reproducir y a revivir ese mundo que ya no puede existir, ¿cierto? Ese es un mal lector. Profesor, ¿qué sentido tiene la celebración en sí del Día del Idioma? Bueno, la celebración del Día del Idioma me parece a mí que obedece a varios factores. El primer factor me parece a mí que es parte de crear unas condiciones simbólicas, unas referencias simbólicas a partir de la constitución de los países en América Latina. Una necesidad, digámoslo, histórica, burguesa, de legitimar
Entonces, cuando se constituye un país se buscan referencias simbólicas, una literatura, un arte, algunos personajes como escritores, algunos héroes, y a través de esa referencia se legitima un Estado. Entonces me parece a mí que el Estado colombiano, en la línea conservadora, toma como símbolo de la nacionalidad dos cosas en la tradición hispánica. Una es la religión católica y la otra la lengua española. Esa tradición que obedece exactamente a lo que entra en crisis en el Quijote, que es la sociedad señorial feudal, se reproduce en América Latina, ¿no? Y aquí reconstruye socialmente una cultura de la hacienda, una cultura señorial que está en el soporte social de los partidos conservadores. En el siglo XIX, esos partidos conservadores que son, digamos, comandados por los Caro, por ejemplo, Miguel Antonio Caro, José Eusebio Caro, después Marroquín, después Marco Fidel Suárez. Recuerde que todos ellos están con una altísima preocupación por la investigación filológica, Rufino Cuervo también. Y esa investigación filológica tenía que ver con el conocimiento, cierto culto, cierta mitificación de una especie de pureza del lenguaje español, en la cual se buscaba mantener el tipo de construcción, el tipo de régimen sintáctico articulado a las formas ortodoxas de la lengua de Castilla. Eso obedecía a un conservadurismo en la ideología y también a una postura de articular las referencias simbólicas del país con la tradición católico-hispánica, que era por donde apuntaba la legitimidad conservadora. Un artículo de Malcolm Diez, que sale el domingo anterior en el suplemento del Tiempo, señala exactamente cómo la tradición conservadora colombiana ha sido casi única en América Latina, en donde tratan de conservar es la forma de actuar del conservador, la pureza, digámoslo así, de la lengua y evitar pues todas las contaminaciones que pueden llegar por el contacto. Y que en esta época moderna es más grave todavía. Y que en la modernidad exactamente es la posibilidad del contacto, de la mundialización, de transformar el mundo en el espacio. Se podría hablar de una transculturación. Se puede hablar un poco de transculturación en ese caso. Entonces a mí me parece que allí habría una postura conservadora frente a eso. Ahora, obviamente los colegios recogen esta iniciativa y hacen este día del 23 un ritual eminentemente colegial, en donde fundamentalmente se trata de legitimar y constituir un mito, el mito de esa pureza de la lengua, que es una abstracción realmente, pero que desde el punto de vista de nuestra presencia universitaria, yo sí creo que sería importante tomar esta referencia como un llamado a la necesidad que tenemos todos de privilegiar por sobre todas las cosas el conocimiento fundamental en el manejo y en la escritura de nuestra lengua. Está uno entretenido en otras cosas y abandona cosas tan importantes como nuestro idioma, ¿no? Por ejemplo, en las universidades alemanas, uno de los requisitos fundamentales para el ingreso de un estudiante a la universidad es pasar un examen de un conocimiento profundo y serio de su propia lengua. Aquí no tenemos ese tipo de disponibilidad, y a pesar de que los estudiantes del bachillerato durante los 6 años que pasan de estudios hacen la celebración del Día del Idioma, pasan a la universidad con un conocimiento bastante precario de su lengua. Bueno, profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros en el personaje de la semana y que continúe con sus estudios en sus trabajos en posgrado en semiología, un aporte más a la universidad. Muy amable. Bueno amigos, así hemos llegado al final de esta misión. Los espero el próximo viernes con otro invitado en el personaje de la semana.